Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Yo soy Kat y ustedes son mis sombras. Capítulo 4. El collar de las sombras familiares. Elena. Hola Kat. Mi nombre es Elena y mi familia por generaciones ha vivido en una antigua hacienda en las montañas. Siempre crecí escuchando historias sobre la mala suerte, que parecía perseguir a los primogénitos varones de nuestra línea. Al principio eran solo anécdotas. Negocios que se torcían, accidentes inexplicables, enfermedades repentinas. Se atribuían a la casualidad, a las vicisitudes de la vida. Pero a medida que crecí y vi el patrón repetirse, comencé a sospechar que había algo más oscuro en juego. La historia, tal como la contaban las mujeres mayores de la familia, se remontaba a mi tatarabuelo, un hombre ambicioso y cruel que se enriqueció a costa de otros. Se decía que había despojado a una comunidad indígena de sus tierras ancestrales, profanando el lugar sagrado en el proceso. Antes de ser expulsados, el chamán de la tribu lanzó una maldición sobre él y sus descendientes varones. Mientras lleven la sangre de esta tierra, la sombra de nuestro dolor les perseguirá, arrebatándoles la prosperidad y la paz. Mi tatarabuelo murió relativamente joven y en la ruina. Su hijo mayor sufrió una serie de reveses económicos que lo llevaron a la desesperación. Mi abuelo paterno, el primogénito de su generación, tuvo una vida marcada por la tragedia. Perdió su fortuna en un incendio sospechoso y murió prematuramente de una enfermedad fulminante. Mi padre, aunque intentó desafiar la mala suerte, con esfuerzo y determinación, también sufrió pérdidas inexplicables en sus negocios y vivió con una ansiedad constante, como si una sombra invisible lo acechara. Yo, como mujer, siempre me sentí al margen de esa oscura herencia, pero mi hermano mayor, Andrés, fue quien realmente encarnó la maldición para mi generación. Desde niño era brillante y lleno de promesas. Sus negocios florecían, su vida personal parecía perfecta, pero alrededor de los 30 años todo comenzó a desboronarse. Primero fueron pequeños contratiempos, luego problemas más serios. Un socio de confianza lo traicionó, una inversión importante fracasó, y como empezó a sufrir insomnios y ataques de pánico inexplicables, se volvió irritable, paranoico, como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. La abuela paterna, en sus últimos años, nos reveló un detalle que nunca antes se había mencionado. Mi tatarabuelo había tomado un objeto de la tierra sagrada de los indígenas, un collar de cuencas oscuras, talladas en una piedra desconocida. Se decía que el collar contenía el espíritu de la maldición y que lo había guardado como un trofeo, sin entender su poder. Según mi abuela, el collar había pasado de primogénito en primogénito, aunque nadie recordaba haberlo visto. Andrés, desesperado, comenzó a investigar la historia de la familia. Se obsesionó con encontrar aquel collar, creyendo que destruyéndolo podría romper el ciclo. Un día, mientras limpiaba el viejo estudio de mi abuelo, encontró un cofre escondido tras de una estantería. Dentro, envuelto en un paño oscuro, estaba el collar. Era tal como lo describían las leyendas. Cuencas negras y opacas, unidas por un hilo raído. Al tocarlo, Andrés sintió una oleada de frío y una sensación de profunda tristeza. Siguiendo las indicaciones de un anciano del pueblo que conocía la historia, Andrés llevó el collar de vuelta a la tierra indígena, realizando un ritual de desagravio y pidiendo perdón por la ofensa de nuestros antepasados. Durante un tiempo, pareció que la maldición se había levantado. Los negocios de Andrés comenzaron a levantarse, su ansiedad disminuyó y volvió a ser el hombre alegre y optimista que conocíamos. Sin embargo, la paz duró poco. Un año después, Andrés sufrió un accidente automovilístico fatal en una carretera que atravesaba las antiguas tierras indígenas. Desde entonces, la mala suerte no ha afectado a ningún otro primogénito varón de la familia. Quizás la maldición se había centrado en el objeto y al devolverlo encontró su fin. O quizás la sombra del dolor ancestral sigue presente, esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Lo que sí sé es que la historia del collar y la persistente tragedia que marcó a los hombres de mi familia me hace creer que hay fuerzas oscuras que pueden transmitirse a través de la sangre.
dejando una huella imborrable en el destino de generaciones. La herencia del susurro en la noche, José. Mi infancia estuvo marcada por una atmósfera de secretismos y terror en torno a la figura de mi bisabuela paterna. Se decía que había llegado al pueblo desde una región lejana y que poseía dones que la gente prefería no mencionar en voz alta. La llamaban la vieja del susurro, porque siempre parecía murmurar cosas ininteligibles para sí misma, y algunos decían que hablaba con otras presencias. Mi abuelo nunca hablaba de ella, y mi padre solo lo hacía con un tono de incomodidad palpable. Sin embargo, mi tía Sonia, la hermana mayor de mi padre, era quien realmente conocía la historia, o al menos la parte que se transmitía en voz baja entre las mujeres de la familia. Según mi tía, mi bisabuela no solo tenía dones, sino que practicaba una forma de magia antigua, ligada a la tierra y a las energías naturales. No era malvada, pero sus prácticas eran consideradas extrañas y temidas por la comunidad. Se decía que podía influir en las cosechas, curar enfermedades con hierbas y rituales, e incluso comunicarse con los espíritus de los ancestros. La leyenda familiar sostenía que mi bisabuela había realizado un pacto, una especie de acuerdo con algo, a cambio de proteger el linaje. La contrapartida de este pacto era que una mujer de cada generación de nuestra familia estaría vinculada de alguna manera en este mundo invisible, experimentando fenómenos que los demás no podían percibir. Mi abuela materna siempre fue una mujer sensible, con intuiciones fuertes y sueños premonitorios. Mi tía Sonia también contaba historias de ver o sentir presencias en la casa familiar. Pero fue mi madre quien realmente pareció heredar la vinculación de mi bisabuela. Desde que era niña, mi madre contaba que a veces escuchaba susurros en la noche, voces que decían su nombre. Estos susurros no eran amenazantes, sino más bien melancólicos, como si buscaran comunicar algo. A veces sentía una presencia invisible a su lado, una sensación de no estar sola, aunque la habitación estaba vacía. Lo más extraño ocurrió cuando mi abuela materna falleció. Mi madre se despertó sobresaltada por un susurro muy claro que pronunciaba su nombre. Sintió una mano fría tocar su mejilla y una sensación de paz inexplicable la invadía. Interpretó este suceso como una despedida de su madre, una manifestación del vínculo familiar con este otro lado. Yo, como hombre, siempre me sentí un observador de estos extraños sucesos que rodeaban a las mujeres de la familia. Nunca experimenté algo directamente, pero crecí con la certeza de que había algo más allá de lo que mis sentidos podían percibir. Mi hermana Sofía, la primogénita, también ha comenzado a experimentar cosas extrañas en los últimos años. A veces se despertaba en la noche sintiendo una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado a su lado. Ha escuchado susurros en habitaciones silenciosas y ha tenido sueños muy vívidos con figuras femeninas que no reconoce, pero que le transmiten una sensación familiar. Sofía está comenzando a investigar la historia de nuestra bisabuela, buscando respuestas a esas experiencias. Quiere entender la naturaleza de este supuesto pacto y cómo afecta a las mujeres de nuestra familia. La marca de la abuela, anónimo. Hola Kat, nunca he contado esto fuera de mi familia, pero creo que llegó el momento. Si alguien allá afuera está pasando por algo parecido, tal vez esto le ayude a entender que hay cosas que vienen con la sangre y no pueden evitar. Todo comenzó con mi abuela. Ella era una mujer seria, callada, de esas que tienen una mirada que pesa. Nunca hablaba de su infancia y nadie en la familia conocía bien su pasado. Solo sabíamos que era de un pueblo perdido en el Cauca y que había dejado todo cuando se casó con mi abuelo. Cuando yo tenía 12 años, mi hermana mayor murió en un accidente absurdo. Se cayó por las escaleras de nuestra casa. Nadie entendía cómo había pasado. No había tropiezo, ni desliz, ni forcejeo. Solo cayó. Recuerdo que esa noche mi abuela se quedó sentada frente a una vela durante horas, murmurando cosas en un idioma que no era español. No era oración, era otra cosa. Cuando mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, solo respondió: ya empezó otra vez. Con los años fui entendiendo. En mi familia, cada generación pierde una mujer joven en circunstancias extrañas. Mi bisabuela había perdido a su hermana a los 19 en una laguna. Mi abuela a su prima, que se ahogó sin razón aparente. Y ahora mi hermana. A los 18 empecé a tener sueños, siempre el mismo.
Una mujer con una capa negra me seguía por el bosque. No decía nada, solo me miraba con odio. En uno de los sueños se me acercó tanto que pude ver que tenía los ojos completamente negros. Me tocó la frente y dijo: Te tocaba a ti. Me desperté gritando. Y lo peor, al mirarme en el espejo esa mañana, vi que en la frente tenía una marca roja, como una quemada leve. No dolía, pero tampoco se iba. Fui a casa de mi abuela. Ella ya estaba enferma, pero al verme se echó a llorar. Me dijo que cuando era joven había hecho un pacto para proteger a sus hijos de la tragedia que venía en su linaje. Pero ese pacto tenía un precio. Una mujer por generación debía ser ofrecida. Tu hermana pagó por ti, me dijo. Pero si no rompes el ciclo, alguien más pagará por tus hijos. Ella me enseñó un ritual para romper la maldición. Me dijo que debía hacerlo en su lecho de muerte. Y así fue. La noche que ella murió, hice todo lo que me pidió, que por evidente razón no diré acá. Pero después de eso, los sueños se detuvieron. Pero la marca en mi frente aparece cada 14 de mayo, la fecha en que murió mi hermana, por unas horas. Luego se va. No sé si lo rompí del todo, pero si algún día tengo una hija, voy a contárselo, porque esta maldición no se olvida, solo duerme. Hoy, en miércoles de recomendado, nos acompaña Violeta Pispireta. En su página violetapispireta.com encontrarás productos personalizados y publicitarios. Se especializan en medallas y trofeos para campeonatos deportivos o cumpleaños si quieres realizar un cumpleaños distinto. En Violeta Pispireta encontrarás productos desde pocillos personalizados hasta llaveros, medallas, trofeos, camisetas, pop socket, lapiceros y mucho más. Manejan precios especiales por mayor. En la descripción de este video queda el link de la página para que vayan a visitarlos. Si lo que necesitas es un producto personalizado o publicitario para tu empresa, universidad o colegio, ellos son los indicados con más de 10 años de experiencia. Su número de WhatsApp es 321-980-3681. Y si quieres que tu marca aparezca en esta sección de miércoles de recomendados, escríbeme por favor al WhatsApp de las sombras +57 320 340 9811. La maldición de los mudos. Anónima. Hola Kat, mi nombre voy a guardármelo, pero lo que voy a contarte ha marcado a mi familia durante generaciones. Nunca lo hablamos públicamente, porque hasta entre nosotros da miedo decirlo en voz alta. En mi familia, los varones no llegan a los 33 años. Todos mueren antes, de maneras trágicas o inexplicables. No se habla de eso, pero es algo que pasa y lo sabemos desde niños. Mi papá murió a los 32, incluso un hermano mayor que tuve y nunca conocí, porque murió al nacer. Tíos y primos igual. A los 28 empecé a sentir una presión horrible. No era miedo exactamente. Era como una sombra que me seguía a donde fuera. Me despertaba a las 3:15 am todos los días, sin falta, y siempre con la misma frase en mi cabeza: no hables, ellos escuchan. Una noche, borracho de desesperación, le pregunté a mi mamá qué estaba pasando. Se quedó en silencio. Luego se levantó, fue al armario y sacó un cuaderno viejo cubierto de polvo y cinta. Era el diario de mi bisabuelo. Lo escribió todo. Él había nacido en una finca en Boyacá, donde el patrón abusaba de los peones. Su padre, mi tatarabuelo, era uno de ellos. Un día, cansado de los maltratos, hizo un pacto con un hombre extraño del pueblo. Le pidió que todos los hombres de su linaje nunca fueran sometidos por nadie, que jamás doblaran la cabeza. El precio fue que ningún hombre en su sangre viviría más allá de la edad en que Cristo fue crucificado, 33. El trato fue sellado con un sacrificio, y lo más aterrador, con silencio. Nadie debía contar el secreto. Por eso, los hombres de mi familia nunca hablaban de su historia, ni una palabra. Si lo hacían, el final se aceleraba. Mi mamá me rogó que no siguiera preguntando, pero ya era tarde. A los pocos días, empecé a ver sombras. Son manchas oscuras en el rabillo del ojo. Una noche vi una parada al pie de mi cama. Era alta y no podía distinguir su rostro. Me señaló el pecho y sentí como si me arrancaran el aire. Desde entonces ya no sueño, solo despierto con dolor en el pecho y la garganta seca. Ahora tengo poco más de 30 años. Cada día me pesa más. Me da miedo dormir. He intentado buscar ayuda para romper la maldición, pero todos me dicen lo mismo. Lo dijiste, lo hablaste, el precio está sellado.
Solo espero que si llego a tener un hijo, no herede esta carga, porque el silencio pesa más que la muerte. El reloj del abuelo Silas, anónima. La notificación llegó en un sobre amarillento con un sello raro. Me sorprendió bastante. Era mi parte de la herencia de mi abuelo, no éramos cercanos. Me dejó una de sus casas. Era una casa un tanto grande y vieja. Yo pasaba por una mala racha, así que me llegó de perlas. La casa daba algo de miedo, llena de polvo y muebles viejos. En el estudio encontré un reloj de péndulo que me llamó la atención. Era de madera oscura, con unos dibujos tallados y un brillo como si la madera chupara la luz. Junto a él, una nota con letra temblorosa. Para Amelia, escucha su tic-tac, pero nunca lo detengas. Me pareció una excentricidad de mi abuelo. Al principio el reloj era solo eso, un adorno antiguo haciendo tic-tac en el silencio de la casa. Pero empecé a notar cosas raras, objetos que cambiaban de sitio en las habitaciones cerca del reloj, sombras que se movían solas aunque no hubiera nadie más. Por las noches, juraría que escuchaba un susurro que venía del reloj, como si alguien estuviera murmurando nombres. Una noche cayó una tormenta terrible y se fue la luz. El único sonido era el tic-tac constante del reloj en la oscuridad. No sé por qué, pero sentí una necesidad horrible de pararlo. Subí a una silla y agarré el péndulo. En el momento en que lo detuve, un grito espeluznante resonó por toda la casa. Un aullido de puro terror que parecía salir de las paredes. Volvió la luz parpadeando y vi que la habitación estaba cubierta de una especie de escarcha rara. Delante del reloj parado, una figura pálida, demacrada, con unos ojos llenos de terror, se desvaneció como si fuera humo. Yo estaba paralizada de miedo, me temblaba hasta el alma, pero cuando recobré un poco la movilidad y mi cordura, lo dejé seguir con su tic-tac. Nunca más toqué ese reloj, solo escucho su tic-tac, sabiendo que con cada segundo mantenía algo terrible en silencio, algo que mi abuelo me había legado sin que yo supiera. La joya de los condenados, anónima. Mi tía abuela era una señora con mucho estilo y aparentemente con cosas muy valiosas. Cuando murió me dejó una joya muy preciosa, un camafeo de onix negro tallado con una serpiente enroscada. Era antiguo, de esas piezas que solo ves en los museos, según el abogado. Pero junto a la joya había una nota escrita con una letra muy elegante, pero que daba un poco de mal rollo. Esta joya ha visto demasiada pena. Quien la lleve sentirá ecos de dolor, no la uses al amanecer. Yo soy bastante escéptica con esas cosas. La verdad, la joya era tan bonita, tan oscura y misteriosa que me encantó. Empecé a llevarla siempre, disfrutando de lo mucho que llamaba la atención. Pero poco a poco mi suerte empezó a irse al garete. Pequeños accidentes se volvieron más serios. Oportunidades de trabajo se esfumaban en el último momento. Y una tristeza constante me acompañaba, sin motivo aparente. Una mañana con las prisas me olvidé por completo de la advertencia y salí de casa justo cuando el sol empezaba a salir. En ese instante sentí un frío que me coló hasta los huesos. Empecé a escuchar voces susurrando a mi alrededor, llenas de lamentos y reproches. Un dolor punzante me atravesó la cabeza, como si estuviera sintiendo el dolor de otras personas. Entré corriendo a casa, aterrada, y me quité la joya. Las voces desaparecieron, el frío se fue, pero esa sensación de angustia se quedó conmigo. Investigué sobre la historia de la joya y descubrí que había pertenecido a una familia marcada por la tragedia, donde todos los que la habían poseído habían tenido un final terrible. La serpiente tallada en el onix parecía haber absorbido toda esa oscuridad, transmitiéndola a quien la llevaba. No sé por qué la tenía mi tía abuela, y menos por qué me la dejó justo a mí. Ahora el camafeo está guardado bajo llave en una caja fuerte. Sé que tengo algo más que una joya antigua. Tengo un recipiente de dolor. Una herencia maldita que me recuerda que a veces la belleza esconde historias muy oscuras. Si te gustaron las historias, no olvides dejar un comentario, seguirnos y compartir. Comparte este canal a las personas que les encanta el terror y a las que no también, para asustarlas un ratico. No olvides activar la campanita de YouTube
y nos encuentras en todas las redes sociales y plataformas de podcast como Las Sombras de Kat. Mis sombritas, les recuerdo el correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com y el WhatsApp de Las Sombras +57 320 340 9811 para que envíes todas tus historias misteriosas y paranormales de tus amigos, de tu familia, de tus vecinos. Recuerda que es muy importante que la envíes con un título para identificar de qué trata tu historia y si es anónima. Gracias por llegar hasta el final del capítulo y que las sombras te protejan o te encuentren.